Bienvenidos a Viajes sin Reservas, el podcast de Renunciamos y Viajamos. El podcast de Renunciamos y Viajamos. Yo soy Lina. Yo soy Andrés. Y en este episodio vamos a reflexionar en torno a una de las preguntas que más nos han hecho, tanto personalmente como en redes sociales. ¿Cuándo es que van a tener hijos? Bienvenidos. Te cuento, Lina, y le cuento a nuestros oyentes que yo soy un fanático de los podcasts, pero requete fanático. No me cabe la menor duda. Todos los días escucho por lo menos un podcast, pero generalmente Más. Varios podcasts, sí, de diferentes categorías. Me gusta muchísimo terminar un episodio y además del aprendizaje que me deja el episodio mismo o la historia que escuché, me gusta quedarme con alguna recomendación que me hayan dado los realizadores del podcast, ya sea sobre otro podcast, sobre películas, música, páginas web, libros, series o lo que sea. Pero me gusta mucho quedarme con una recomendación, eso es chévere, ¿no? Sí, claro. Le aporta bastante. ¿Y sabes por qué? Yo creo que es porque el podcast como medio crea una relación muy estrecha entre quien habla y quien escucha, una relación algo así como íntima, casi que de amistad. Y pues constantemente estamos ampliando nuestros conocimientos basados en recomendaciones de nuestros amigos o de la gente que uno admira o que a uno lo inspira. Entonces me encantaría si al inicio de cada episodio de Viajes sin Reservas les damos una recomendación a nuestros oyentes sobre algo, sobre cualquier cosa que conozcamos y creamos que les puede aportar algo positivo o los puede divertir o los puede poner a pensar o lo que sea. ¿Qué te parece? A mí me encanta la idea, me parece genial y espero que a nuestros oyentes también les guste. Y como la idea es que esto se convierta en una espiral de aprendizajes que crece sin parar, pues te agradeceríamos a ti que nos escuchas si cuando termines de escucharlo nos dejes un comentario en las redes de Renunciamos y Viajamos con tus recomendados o con tus opiniones, para que entre todos aprendamos mutuamente. Y además te pedimos que le cuentes a alguien que escuche este podcast, ya sea a través de tus redes sociales o personalmente, porque por supuesto nos gusta llegarle a la mayor cantidad de gente posible y compartiendo es la mejor forma que tenemos para crecer. Y aprovechamos de una vez para agradecerle la sintonía fiel a la cantidad de gente que se está conectando cada semana a Viajes sin Reservas desde muchas partes del mundo, ¿no? Nos están escuchando bastante, obvio, desde Colombia. También desde Estados Unidos, desde Argentina, la Chile, Perú, mejor dicho. Unidos. Felices. Sí, nos encanta ver crecer a este que es nuestro hijo menor, Viajes sin Reservas. Pero bueno, ¿qué tal si entonces de una vez arrancamos con nuestros recomendados de esta semana? Porque yo estoy es que me hablo de este tema tan interesante que planteamos hoy para este episodio, que es sobre la preguntadera que hemos aguantado durante 20 años que llevamos juntos. ¿Y los hijos para cuándo? Vean, y usted ya está como a tiempo, ¿no? Ya está, ya lo va a dejar el tren. Pero bueno, arrancamos con un recomendado, Lina, despachate ahí con algún recomendado. Vamos a ver, bueno, pues... Mi recomendado de esta semana, digamos que viene en doble vía, en partida doble. Un libro y una película basada en ese libro. Les estoy hablando nada más y nada menos de El Tigre Blanco. Una tremenda película estrenada a principios de este año, de este 2021. Poquito, sí, incluso nos lo vimos, si no estoy mal, hace como unos 3-4 días en Netflix. Basada en la novela de ese mismo nombre, escrita por Aravind Adiga. Aravind Adiga. Listo, ese es. Este libro relata la historia de un poderoso millonario indio que a través de una carta que le escribe al primer ministro de China con motivo de su visita a India, le cuenta cómo pasó de ser uno de los millones de marginados esclavizados en su país a convertirse en un hombre poderoso a través de una cadena de sucesos que implican el crimen y la corrupción como única forma de ascender socialmente en ese país, con una diferencia de clases sociales tan gigantesca y abismal que tiene India. Es una película que le deja a uno un muy buen retrato de cómo es India. De la sociedad vertical india, ¿no? De Sí. La verticalidad de la sociedad, de los más
desprotegidos y desarrapados en el fondo. Y entender un poquito también los megamillonarios. Sí, y también entender un poquito el tema de las castas de India, cómo funciona. Muy diferente a cómo funciona el resto del mundo. Bueno, de hecho India funciona de una manera muy diferente al resto del mundo. Nada que se le parezca. Sí, si les gusta la lectura, les recomiendo que entren a esta historia desde el libro, porque es una lectura fascinante y se me hace que es un excelente retrato de la sociedad actual de India. Lo que decíamos. Sí, lo que estábamos diciendo. Y si no quieren leérselo, pues simplemente véanse la película, que es una adaptación que a mí me encantó, me pareció estupenda y sobre todo muy bien actuada. Así que ahí les dejo la primera recomendación de Viajes sin Reservas. Espero que les guste y me cuenten qué tal les pareció. ¿Y vos, André? ¿Cuál es tu recomendación? Pues yo tengo una recomendación musical que me encanta hacerla justo en este podcast porque siento que es una recomendación que se queda aquí, en nuestra casa. Por supuesto que ustedes se van a acordar de esta música si han escuchado varios episodios de este podcast. Y se acuerdan también que al final de cada episodio siempre les digo que la música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del psicópata Billy. Pues bien, resulta que esos grandes amigos de los que siempre les hablamos y a quienes les agradecemos muchísimo por habernos dado esta canción que le otorga como un alma, ¿no? Un espíritu rock and rollero a este podcast, ¿no te parece, Lina? Sí, claro, por supuesto. Pues ellos acaban de lanzar su primer larga duración y queremos recomendarles a ustedes que lo escuchen, sobre todo si son amantes del rock and roll como nosotros. El disco se llama El infierno está vacío, los demonios están aquí y es un discazo que mezcla con muchísima fuerza y una ejecución impecable ritmos como el rock and roll, el psychobilly, el surf y hasta le encontré por ahí en una canción unos tintes de cumbia y de country que están pero elegantísimos y te digo que me gustó muchísimo el disco como una obra total. Se nota bastante que el Psicópata Billy es una banda muy madura y que se atreven a experimentar y a explorar sobre su propio sonido, pues la tienen ya muy clara y saben lo que quieren transmitir con su música. Lo pueden buscar en todas las plataformas digitales, están en Spotify, en Amazon Music, iTunes, Pandora o donde sea que ustedes escuchen su música. Un super discazo recomendable y pues sobra decir que para nosotros es más que un honor hablar de esto porque una de sus canciones hace parte de este proyecto podcastero. Así que no se pierdan del Psicópata Billy, escúchenlo en su plataforma favorita. Ahora sí, Lina, a lo que vinimos. ¿Cuándo es que vamos a tener hijos? Pues, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, es una de las muchísimas formas en las que la gente ha indagado por el momento de la historia en el que nos vamos a reproducir. Pero parece como que esta es una curiosidad incesante, aparece todo el tiempo. Aparece todo el tiempo. Y hay muchas formas de preguntarle a uno por este tema de los hijos. Y sobre todo me lo preguntan a mí, ¿no? Pues visto desde la perspectiva de que somos las mujeres las encargadas de parir y de criar los hijos. Y preguntan desde las personas que dicen que ya es hora, que me va a dejar el tren de la maternidad, mejor dicho, que ya si yo quiero hacerlo ahorita después va a ser imposible, tengo que hacerlo ya porque me van a pasar los años, en fin. Incluso las personas más allegadas de nuestra familia, como tu abuela Andre, doña Tere, por ejemplo, sí, una vez me tocó el estómago y me dijo, Linita, ¿y para cuándo? ¿Usted para cuándo, mija? ¿Y para cuándo, mija? ¿Para cuándo el nietecito? Bueno, el bisnieto en este caso. Y muy frecuente en las redes sociales salta el tema de los hijos, como una curiosidad o incluso como el comentario de quien nos reclama por el error que estamos cometiendo al dejar pasar la vida sin la bendición de uno o varios hijos. Sin las bendis. Te cuento que con la escritura de este guión tuve que ser muy precavido y tratar de utilizar las palabras adecuadas porque es un tema tan recurrente y siento que es tan personal que uno no debería entrar como en mayores explicaciones, ¿no? Te digo que si mi yo de 20 años estuviera al mando de este podcast en este momento, les respondería algo como: esta es mi vida, es mi problema, no se metan, yo veré qué hago y además, ¿para qué voy a traer más gente a este planeta a que acaben con todo? Bla. Y va uno a ver y pues sí, digamos que aún hoy esas siguen siendo unas razones válidas para muchísima gente, pero son tantas las conversaciones que he tenido al respecto y mi forma de ver la vida ha cambiado tanto con el transcurso de los años que hoy creo que esa forma de ver las cosas es muy superficial
y siento que ese tema aguanta un análisis un poquito más profundo. Y es por eso que decidimos dedicarle este episodio a hablar un poco en profundidad sobre lo que significa la decisión de no ser padres y la presión social que esto conlleva. Pero vení, ¿vos quisieras ponernos un poquito en contexto sobre el motivo por el cual decidimos abordar este tema precisamente hoy en este episodio? Pero por supuesto. Bueno, ya les hemos contado que además de este podcast tenemos un programa llamado La Travel Polémica de Renunciamos y Viajamos, en el que cada miércoles en la noche, en vivo a través de Facebook, convocamos expertos viajeros y armamos un panel en el que conversamos sobre temas relacionados con los viajes. Pues resulta que en el programa anterior a la grabación de este podcast tuvimos como invitados a Herman y Candelaria Zapp de la familia Zapp y a Ana Callao y Pablo Rey de Viajeros 4x4x4. Eso fue una cosa tremenda. Eso es programa, tremendo, ¿no? Sí, ellos son los más grandes viajeros en habla hispana que llevan dándole la vuelta al mundo en carro desde el año 2000. O sea, llevan 21 años dando la vuelta al mundo. Si hay alguien que sea de verdad fanático de los viajes y de los viajeros que esté escuchando este podcast, segurísimo tiene en su radar quiénes son los Zapp y quiénes son los viajeros 4x4x4. Pues les contamos que se unieron por primera vez para dar una charla virtual o incluso presencial para la Travel Polémica de Renunciamos y Viajamos. Un súper orgullo para nosotros. Eso nos tiene a nosotros, sí, sobre todo, bueno, muy orgullosos. Con ellos entonces tuvimos una conversación súper chévere, súper inspiradora, con estos tremendos viajeros, mejor dicho. Y como para conectar esta historia con el tema del podcast, pues les cuento que los Zapp tuvieron 4 hijos en el camino y los han llevado desde niños por los 5 continentes. Y al final de la charla, Herman Zapp dijo que ahora era su turno de hacer las preguntas. Y escuchen lo que nos preguntó. Yo voy a preguntar, no usted. Vale. Ya preguntó mucho usted. Vale, no, pues solamente ese y ya. A ver, una pregunta para los dos. Dale. ¿Cuándo los hijos? Uy, bueno, ese es un tema que... ¿Ustedes saben hacer la tarea? Estamos haciendo la tarea, pero digamos ¿Están en que... el mejor momento de su vida? Ese es un renglón en blanco. Ya, esa es una decisión que ya tomamos y nosotros somos de aquellos que dijimos... No es para nosotros. Yo me hice la vasectomía hace ya 10 años, imagínate. O sea, esa es una decisión tomada desde hace rato. Digamos que es también... Hacemos parte de los que dijimos, no, esto de tener hijos no es para nosotros. Pero no es que no nos gusten los niños. Uy, Lina, y entonces el viajero que más admiramos y que ha inspirado a millones de personas con su historia de vida, nos dice que estamos en el mejor momento de la vida para tener hijos, ¿ah? Y sí, bueno, puede que sin duda tenga razón porque somos personas maduras, hemos aprendido mucho, digamos que hasta cierto punto, no hasta muy lejos, pero sabemos qué es lo que queremos hacer con nuestras vidas y sería bien interesante, pero por el otro lado, uno puede decir que él está diciendo eso desde su experiencia personal, porque de nuestro lado definitivamente tampoco es el momento para tener hijos, no señor. Vamos por partes. Primero pues aclaremos por si hace falta o no ha quedado muy claro que nosotros no vamos a tener hijos por decisión propia, y fue una decisión tan radical que incluso les cuento que yo me hice la vasectomía hace ya casi 10 años, o sea que no fue algo impulsado de repente por un arrebato existencial, sino que fue muy a conciencia, fue algo muy en serio. Pero bueno, Lina, ya que este es un podcast de viajes y no de maternidad, ¿tiene que ver esta decisión con el hecho de que nuestro proyecto de vida actual, y quién sabe hasta cuándo, se trata de recorrer el mundo? O sea, nosotros estamos diciendo no tenemos hijos es porque queremos viajar, porque es que dentro de todas las cosas que nos han dicho, una de las más recurrentes es que aprovechemos ahora que no tenemos hijos, porque luego con hijos eso de andar viajando no se puede, que eso es imposible. Y pues no. Pues no, para nada tiene que ver con nuestra vida como viajeros, no tiene nada que ver. Les cuento que yo a Andrés lo conocí siendo casi un adolescente, bueno, en realidad era una niña, y desde que lo conozco me ha dicho que no quería tener hijos. Y cuando nuestra relación se convirtió en algo más serio, siempre me dijo que si en algún momento de mi vida mi felicidad dependía del hecho de ser madre, que él me iba a entender y que buscara mi felicidad en otros caminos. Que yo le ayudaba a escoger papá. Sí, e incluso me lo dijo, es que es el colmo. Pero nunca hemos contemplado la posibilidad de tener hijos. Y yo personalmente nunca he tenido ilusiones de ser mamá. La verdad que no. Así que no.
No tiene nada que ver con que ahora seamos viajeros, porque esa es una decisión de vida tomada desde hace muchísimo tiempo. La de no tener hijos. La de no tener la de ser hijos. viajeros. Sí, no la de ser viajeros, hago la claridad. Y sencillamente porque es que los hijos no son un impedimento para viajar. Viajar con hijos no solo es absolutamente posible, sino que sin duda debe ser una experiencia de vida hermosísima y muy enriquecedora, tanto para el niño como para sus padres. Así que no tiene nada que ver. Yo viajaría con hijos, por supuesto. Pues claro. Claro, es que ya que los trajiste al mundo, sácalos a dar un vueltón, ¿no? Claro que sí. Y ya que hoy iniciamos con nuestros recomendados, pues les recomendamos que sigan el trabajo de gente maravillosa que viaja con sus hijos. Ya les hablamos de la familia Saab, que tuvieron 4 hijos en el camino, son autores de un libro y están próximos a lanzar otros tantos. ¿Cuántos nos dijeron que iban a lanzar? Como unos 2 o 3 libros más. Sí, más o menos. Imagínense pues, llevan 21 años viajando con sus hijos, es que es impresionante. Pero de todos les recomendamos el trabajo de nuestros amigos Lucía y Rubén del blog Algo que Recordar. Por si no los tienen en el radar, ellos son los autores del famoso video de El síndrome del eterno viajero. Son escritores de libros, tienen un podcast genial que se los recomiendo ahora mismo que se llama Hola Mundo y un documental del mismo nombre en el que cuentan cómo viajan con su bebé Coque y cómo viajar ha sido fundamental en el proceso educativo de este niño tan maravilloso. Increíble, ¿no, Lina? Coque es maravilloso, a mí me encanta ese niño, me parece espectacular. Y como ellos hay muchísima gente viajando, ¿no? Que nos los hemos encontrado andando por el mundo con sus hijos, educándolos en el camino y, ay, hombre, viajar con los hijos le da un tinte diferente al viaje, pero es absolutamente posible y además debe ser una experiencia maravillosa. Sí, tiene que ser. Nosotros, por ejemplo, tuvimos la fortuna de conocer a Lucía y a Rubén. Incluso hicimos un viaje con Lucía y con Coque a Granada, en España, y fue bellísimo. Coque es un niño tan inteligente, es un niño que está por fuera de lo normal. Es un viajero especial, sí, este chico. Incluso imagínense que Coque ahorita, él le estaban enseñando a hablar mandarín y ruso. Y copia facilísimo porque ha escuchado tantos idiomas y ha aprendido a comunicarse con tantas culturas que para él es facilísimo. Ese niño es un tremendo personaje. Y eso se lo ha otorgado el viaje, ¿no? Sí, tal cual. Pero y entonces, Lina, ¿por qué una pareja joven, saludable y con tanto que tendríamos para enseñarle a un niño o niña para criar una persona de bien? ¿Por qué es que uno decide que no va a traer hijos al mundo? ¿De dónde es que sale semejante cosa, Lina? ¿Por qué hacemos esto? Yo me imagino que muchos de los que nos están oyendo en este momento, así sean hombres o sean mujeres, se pueden estar sintiendo muy identificados con este tema. Sencillamente porque cada día somos más los que estamos tomando esta decisión y con ella debemos enfrentar una existencia tratando de explicar por qué. Pero las razones son muchas y son muy variadas y seguro mucha gente comparte algunas y otras no. Mira que yo siento que gracias al paso del tiempo y sobre todo la cantidad de veces que traté de explicar esto, he ido puliendo mis argumentos y engrosando la lista de motivos por los cuales decidí no tener hijos. Pero al mismo tiempo he tratado de analizar un poquito el hecho de tener hijos como una exigencia social, como un requisito que te hace la colectividad para ser feliz y cumplir un ciclo de vida satisfactorio. Nacer, crecer, reproducirse y morir. Entonces, imagínate, yo por lo menos creo que la vida es un proceso muy serio y nada sencillo de afrontar como para andar imponiéndosela a otro, pero esa es mi percepción bastante personal y ese es tal vez uno de mis motivos más fuertes. Yo no me siento con el derecho de traer a alguien a este mundo con el que tengo tantos conflictos, porque si bien el viaje nos ha permitido descubrir el mundo como algo maravilloso, lleno de cosas lindas y experiencias únicas, pues también el mundo es eso, pero todo lo contrario, un lugar peligroso, nocivo, habitado por unas sociedades cada vez más desiguales, retorcidas, injustas, donde surgir es un problema dificilísimo, hay que nadar contra la corriente demasiado, así que yo no le veo el motivo de invitar a otro a ese baile. Y eso, como es un pensamiento que podríamos llamar atípico por no hacer parte de lo que se ha repetido la mayoría de la humanidad a lo largo de la historia, pues lo hace merecedor a uno de muchas críticas y cuestionamientos. Yo no sé vos cómo lo ves, ¿qué pensás? Yo les quiero contar una historia muy íntima.
Resulta que en algunas ocasiones Andrés y yo hemos tomado ayahuasca o yagé, la planta sagrada de los indígenas amazónicos. Pues la toma de esa planta es un proceso espiritual que lo confronta a uno mismo con sus más íntimos amores o con sus demonios más feroces, algunas veces a través de alucinaciones muy poderosas. Una de esas tomas de yagé la hicimos en Putumayo, que es la puerta de la Amazonía en Colombia. Era una noche bellísima, una noche estrellada, y estábamos en medio de la selva en una construcción similar a un coliseo o una bodega, pero sin más paredes que la cantidad de árboles gigantescos de todos los verdes que uno se pueda imaginar. Ardía una fogata enorme en un descampado y desde allí iban y venían unas 20 o unas 30 personas. Varias de ellas no hablaban español. Tomar, cerrar los ojos, sentir el mareo, vomitar, alucinar y repetir si se siente que hay algo más que el yagé pueda revelarte. Y la verdad no sé si fue por haberlo hecho en medio de la selva o por haber sido guiada en el viaje por los indígenas conocedores de los secretos ancestrales de esta planta, pero esa vez tuve unas alucinaciones fuertísimas. Y en una de esas se apareció nuestro hijo, el hijo pues de Andrés y mío, un bebé de rasgos como achinaditos, hermosísimo, y yo desde que lo vi reconocí inmediatamente que era mi hijo. Una fuerza muy poderosa tomó la forma infantil de mi hijo y me habló. Y me dijo: mamá, tranquila, déjame aquí, yo estoy bien, no te preocupes, vive tu vida, vive tu vida, vive tu vida. Entonces eso para mí fue como más bien como soltar. Ahí lo que dije fue soltar, y yo a este mundo vine no para ser mamá. Eso fue lo que me mostró esa planta tan poderosa en ese momento. Al día siguiente me desperté invadida por una sensación como de paz, como de amor por la vida, y luego sentí que esa bien pudo haber sido como una señal de que debía seguir por mi camino en esta vida sin tener por qué justificarme a mí misma ni a nadie más el hecho de que no quería ser mamá. Además es que me encanta la forma en la que vivo sin hijos y no veo manera de arrepentirme de mi decisión. No todos queremos asumir semejante responsabilidad y no creo que sea tan difícil de entender o por lo menos de aceptar. Digamos que todo esto se podría resumir en 3 palabras: decepcionar expectativas ajenas. Wow. Las expectativas de la familia, por ejemplo, sí, ¿no? Pero también de los compañeros, del círculo social, del que sea, del vecino, pero siempre expectativas de otros, expectativas ajenas. Y en el caso del tema que estamos hablando, eso de no tener hijos decepciona expectativas muy fuertes porque el paso del tiempo las ha reforzado como normas sociales casi que desde que los humanos se conformaron como sociedad. Entonces se ve el hecho de tener hijos como un paso obligatorio en una relación de pareja. Y si tienen determinada edad ya se empieza a ver como una urgencia por aquello de que ya se le pasó a uno el arroz o que lo dejó el tren. Entonces cuando uno toma decisiones de ese calibre sobre su propia vida, indirectamente está decepcionando las expectativas de otros. Ahí sí no le busque. Ahí es cuando la mamá le dice a los hijos que yo quiero un nieto y que yo quiero un nieto y que para cuándo mi nieto y que cuándo es que me va a dar un nieto. Y si uno le sale con que no va a haber nieto, que los nietos por este lado no van a venir, entonces puede resultar siendo uno el malo de la película y simplemente pues por haber tomado una decisión libremente de qué hacer con su propia vida, y eso lo pone a uno, digamos, en una incertidumbre y lo hace parar a uno en un limbo bastante complicado, ¿no? Sí, no, es que es así. Pero es que es lo mismo que nosotros vivimos cuando nosotros decidimos renunciar y viajar, ¿no? Exactamente. Es exactamente lo mismo. Las expectativas de nuestros seres queridos apuntaban hacia otro lado. Tal vez hacia el hecho de amasar un capital o de escalar posiciones y conseguir prestigio en la sociedad, ascender en una organización y poder consumir o acumular la mayor cantidad de cosas posibles en esta vida. Pero cuando dijimos que nos íbamos a explorar el mundo sin saber qué iba a pasar,
familiar, pues todas esas expectativas se fueron al piso y mucha gente trató por varios medios de hacernos caer en cuenta del error o el supuesto error tan grave que estábamos cometiendo. Pero al final hicimos oídos sordos y aquí estamos, cursando el 7º año de viaje por el mundo, después de haber mandado todo ese prestigio y esa estabilidad al carajo en contra de lo que estaba socialmente aceptable. Entonces hay que aprender a decepcionar las expectativas ajenas sin sentirse culpable. Pues claro, por supuesto que así tiene que ser. Pero venía, vos nunca te han presionado por hijos, ¿no? O por lo menos no muchísimo. No, pues mira que no mucho que digamos. A veces en las conversaciones familiares sí salen vainazos, ¿no? Como, pero como Lina se le dio por no tener hijos, no sabe lo que se pierde. O mi papá, por ejemplo, a veces dice que le hubiese encantado tener un nietecito mío, pero ya sabe que se va a quedar con las ganas porque por aquí no fue. Pero mira que esto de no tener hijos es tan solo una forma de las muchas que existen para decepcionar expectativas ajenas. Y adicionalmente, yo creo que finalmente hay que aprender a decepcionar esas expectativas ajenas. Porque si nos quedamos cumpliendo los sueños de otros a través de nuestra propia experiencia de vida, tal vez vayamos a ser unos frustrados. Y puede que nos arrepintamos de lo que hicimos o dejamos de hacer simplemente por darle gusto a otros. A mí mi mamá me dijo que si pudiera regresar el tiempo, tal vez yo no existiría, ¿no? Ella es mi heroína. Sería ella la que estuviera viajando por el mundo. Y también me dice que le alegra mucho que yo pueda ser feliz con la forma que elegí vivir y que me felicita por la decisión de no tener hijos. Así que por ese lado yo más o menos fresco. Por mi parte me salvé de los reclamos que, ¿sabes yo qué creo? Esos reclamos pueden terminar convirtiéndose en un chantaje emocional con el paso del tiempo si uno no le pone freno a esa situación. Y eso que decís de las expectativas ajenas es clave en este debate. Se me viene a la mente, por ejemplo, la gente que estudia una carrera para seguir los pasos de sus padres. Imagínate, eso es tremenda, ¿no? Eso es tremendo. Entonces, si mis papás es médico o abogado, pues yo tengo que ser médico o abogado también, porque es lo que a él le gustaría. O la gente que a mitad de una carrera se da cuenta de que tomó una mala decisión eligiendo lo que estudia y se ve obligado a terminarla como para no decepcionar a sus padres o no decepcionar a otros. O en nuestro caso, por ejemplo, cuando decidimos dejar de comer carne. Claro, es que cuando dijimos que íbamos a dejar de comer carne, automáticamente nos convertimos en un problema para cualquier reunión familiar o con los amigos, porque a ellos les parecía que sin comer carne uno no disfruta la vida. Bueno, todavía mucha gente piensa lo mismo, ¿no? Si no comen carne, entonces ¿qué comen? Nos preguntan. Pero por otra parte, en un principio nos costaba compartir una mesa donde estuviesen comiendo carne. Entonces el problema era nuestro también. Sí, claro, pero fue el tiempo el que nos puso en nuestro lugar como seres sociales que tomaron una decisión, que hacen respetar sus principios y aceptan los principios de los demás. Mira que escuché en el podcast Entiende tu mente que la psicología define esto con el término de minorías activas, que son conformadas por personas que hacen cosas que se alejan del mainstream, de lo que todo el mundo debe hacer casi que por defecto, por configuración de fábrica según el imaginario colectivo. Según el manual que nos dan, ¿no? De cualquier forma, me alcanzo a imaginar a alguien que nos escucha en este momento y no quiere decepcionar a sus seres que más ama con una decisión trascendental en su vida. Y siente que si se sale de esta cuadrícula socialmente construida, seguramente va a arrastrar durante toda su vida una culpa. Porque sin duda, estas decisiones, aunque sean muy personales, generan muchísima presión. Pero entonces, ¿qué hacer en ese caso? ¿Qué hace uno? Antes de que sigamos con este tema, me gustaría pedirte a ti que nos escuchas en este momento, que si este contenido te parece valioso para tu propia experiencia o crees que lo dicho en este podcast le puede ser útil a alguien, que nos ayudes a compartirlo. Es la mejor forma que tenemos para crecer. Así que si le cuentas a alguien que escuchas Viajes sin Reservas, el podcast de los viajeros colombianos Lina y Andrés de Renunciamos y Viajamos, pues te vamos a agradecer muchísimo. Ahora sí seguí con lo que estaba diciendo, discúlpame por frenarte en seco, pero creo que mucha gente se puede estar sintiendo identificada con este tema y quería pedirle a nuestros oyentes que lo compartieran. Porque uno no sabe a quién le va a llegar, ¿no? Claro, por supuesto. Pues mira, te decía que ¿qué deberíamos hacer cuando nos vemos parados en este abismo de tener que tomar una decisión que decepcione las expectativas de las personas que más queremos? Porque es que no es que uno se convierta en una mala persona o en una decepción en sí misma, sino que las que terminan decepcionadas son las expectativas de nosotros. No nosotros los decepcionaron a ellos, fueron sus propias expectativas. Pero lo que sí te digo es que debe ser muy terrible ser infiel a sus propios principios por complacer a otros. Ser la presa de otros sueños, como dijo el maestro Elkin Ramírez en Muere Libre. Ay,
Pues habría que empezar por entender que una decisión de esta categoría no tiene por qué decepcionar a nadie. Más bien hay que hacerles entender a los demás que sus expectativas sobre nosotros están desconfiguradas y que lo que hagamos con nuestras vidas debería ser tan respetable como lo que ellos hicieron con las suyas. Es lo más lógico, lo más normal. Simplemente estamos adoptando un estilo de vida diferente al que supuestamente deberíamos tener. Así que es más fácil aceptarnos, pinchar el globo mental de lo que otros esperan de nosotros y luchar por ser felices con nuestros ideales. Claro, es que entre decepcionar a otro o decepcionarnos a nosotros mismos, pues de malas, ¿no? Claro, yo creo que la decisión ya está tomada. Yo sigo defendiendo mis valores y mis principios a través de mis decisiones de vida, así vayan en contra del imaginario colectivo que supuestamente debería uno seguir sin mirar hacia los lados. Pero otra cosa sí es cierta, Lina, y es que hoy por hoy los que no queremos tener hijos no somos especímenes raros de esta creación. No me puedo imaginar de verdad cuánta gente nos está escuchando en este momento diciendo, pero claro, si es que yo tampoco. Somos muchísimos los que por propia decisión elegimos no reproducirnos y cada vez somos más. Pues incluso ya hay países que están teniendo problemas por esto, ¿no? Vos recientemente me estabas contando que en Corea del Sur fue más alta la tasa de mortalidad que la tasa de natalidad. En el año 2020, sí. En el año 2020. Se murieron más personas de las que nacieron y eso tiene bastante alarmadas a las autoridades porque es una sociedad que va a envejecer, como han envejecido otras sociedades como España, Francia, Italia, Japón. El caso de Japón, muchos problemas sociales que convierten a las personas en seres extraños que no solo no quieren reproducirse, sino que no quieren relacionarse con otras personas. Y eso, vaya preocupación tan grande. Entonces, los motivos son demasiados. Desde el más puro individualismo de no querer compartir tu tiempo con tu hijo hasta quienes aducen motivos ecologistas y conservacionistas, pero también falta de recursos, desagrava a la sociedad a la que pertenecemos y falta de credibilidad en un futuro digno para tus hijos o lo que sea. Los hogares sin hijos hoy son una tendencia al alza en el mundo, o sea que, amigo que nos escuchas, amiga que nos escuchas, no estás sola. Hay un motivo que podríamos analizar en nuestro caso particular, Lina. Hay gente que no tiene hijos porque no le gustan los niños. Definitivamente no se soportan los niños. ¿Qué opinas vos al respecto desde tu experiencia o desde nuestra experiencia? Bueno, pues nosotros al principio era uno de los motivos que teníamos, ¿no? Pero la vida es una evolución y uno va cambiando, despojándose de máscaras constantemente. Y siento que hemos disfrutado mucho nuestros días cuando tenemos niños cerca. Viajando, por ejemplo, hemos ido a parar a casas de familias con hijos y hemos aprendido a quererlos, a enseñarles y sobre todo a aprender muchísimo de ellos. Jugar, verlos crecer, verlos cómo descubren el mundo es fascinante. Así que no. El motivo nuestro en este momento de nuestras vidas, digamos que en algún momento lo fue, pero ahora abiertamente podemos decir que no. Nos gustan los niños, nos parecen preciosos. De hecho, tenemos sobrinos y nos encantan nuestros sobrinos. Mi hermano tiene 2 hijos y Andrés tiene un sobrino y 2 sobrinas preciosas. Y disfrutamos muchísimo de su compañía. Pero también es cierto que eso no tiene nada que ver con la paternidad, porque no tenemos la menor idea de lo que eso significa. Pero la mayoría de las veces disfrutamos cuando hay niños. No siempre, pero casi siempre. Y los niños prestados, pues mejor, ¿no? Pues claro, porque uno los manda cuando están llorando, están haciendo pataleta o lo que sea, váyase con su mamá, ni. Vaya donde su papá que lo limpie. Sí, señor. Y cuando esté limpiecito, venga y seguimos jugando. Yo también tengo una historia para contar. Les voy a contar la historia de mi vasectomía. Ya les dije que no tener hijos es algo que decidí desde que fui consciente de lo que significaba esa decisión. Solo estaba esperando a que la ley me permitiera hacerme la cirugía y listo. Era cuestión de años. Y cuando por fin me puse a la tarea de hacerme operar, pues fue el mismo sistema el que me puso todas las trabas posibles. ¿Vos te acordás de eso? Sí, ¿no, claro que me acuerdo. Me mandaban de un médico para otro y todos me decían que yo estaba muy joven y que seguro iba a cambiar de opinión. No siendo eso suficiente, me remitieron al psicólogo. El pobre niñito está loco. Que para indagar sobre mis motivos y que tratara de convencerme de lo contrario. Por lo menos eso es lo que yo recuerdo haber sentido. Esa fue mi percepción.
Yo tenía 26 años, era independiente, ya trabajaba, tenía una pareja estable hace 10 años, pero no teníamos hijos. Y allí era donde estaba el problema, no tener hijos. Al final, después de varios intentos y de exigir mi derecho constitucional a no tener hijos, me aprobaron la cirugía, pero pasaron hartos meses y mucha burocracia. El día de la operación fui con mi mamá. Entré a una sala de cirugía en la que habían varias camillas separadas por módulos y en todas hacían cirugías. Entré vestido con una bata color verde hospital y me acosté en la camilla. Un médico me dijo que un chuzón me iba a incomodar, pero pues no fue tan duro como lo que uno se podría imaginar que es un chuzón en las bolas, ¿ah? Y más se demoró la espera a que la anestesia hiciera efecto que la misma cirugía. En 15 minutos ya estaba vestido y camino a casa. Luego 4 días de hielo en la zona para desinflamar y listo. 100% de efectividad garantizada hasta ahora. 10 años después. 10 años después. Y en mi caso esa decisión fue genial porque pues yo ya dejé de tomar y de inyectarme anticonceptivos y nunca más hubo sustos de embarazos no deseados. Así que hombres que están escuchando esto, si ya tomaron la decisión de no tener más hijos y así los tengan o no, anímense a hacerse la vasectomía que con toda seguridad sus chicas se los van a agradecer. Sí, señores. Yo siento que hay muchos argumentos a través de los cuales la gente trata de disuadirlo a uno de la decisión de no tener hijos, así como trataron de hacer esos médicos conmigo. Por lo general le dicen a uno que es que no hay amor más grande en esta vida que el de un hijo. Y sí, claro, pues por supuesto, de eso a quién le cabe la menor duda. Pero también es una fortuna que cada cual pueda hacer uso a su manera de la oportunidad de escoger sus amores más grandes, ¿no? Habemos quienes no queremos experimentar amor más grande que el que sentimos por nosotros mismos y por la vida misma o por otros o por el planeta que los hijos de otros van a heredar. Aunque nosotros no tenemos hijos, para confirmar que son el amor más grande que alguien pueda sentir, pues tampoco tenemos duda de eso, como lo decía Andrés. No hay forma de debatir al respecto. Así que por favor, si estás escuchando esto y tienes hijos, esperamos que no haga falta aclarar que esta es una posición personal y es una reflexión sobre una decisión que tomamos como seres libres. No es un ataque a la forma de vida ni a las decisiones de otras personas. También nos dicen que el mundo lo que necesita son mejores seres humanos y que los hijos de fulano y sutana vendrían a aportarle cosas lindas a este planeta porque recibirían una educación basada en principios y en conciencia ambiental y amor por el prójimo y bla bla bla, y pues tampoco, ¿no? No, pues tampoco. Algunos creemos que el mundo no necesita que nazcan más seres humanos, sin importar quiénes sean sus padres ni en qué contexto lleguen a este mundo. Es el sistema el que en realidad necesita más seres humanos para sostenerse a base de nuestra explotación y de hacernos consumir desde el primero hasta el último día de nuestra existencia. Tal vez el planeta estaría mejor si fuésemos menos, y mucho mejor aún si no existiésemos. Así que, como dice el escritor Fernando Vallejo, lo mejor que pudimos hacer fue dejar a nuestros hijos ser felices en la tranquilidad de la nada. Muy bueno eso. Y los que sí decidieron tener hijos, pues a mostrarles el verdadero valor de la vida y a guiarlos de la mejor manera para que algún día encuentren el sentido de su existencia y la disfruten al máximo. Necesitamos más personas con conciencia, así que a crear conciencia en las nuevas generaciones. Bueno, y ya que nosotros llevamos 20 años respondiendo o evadiendo de alguna forma esta pregunta de los hijos, ¿qué tal si antes de cerrar este episodio, a ver qué te parece si nos atrevemos a darle un consejo a alguien que por ahí nos está escuchando y tal vez está parado o parada frente a una situación similar? Pues yo le diría a esa persona que por encima de todo piense en sí misma y no tome decisiones que pueden afectar su propia vida de manera irreversible solo por darle gusto a otros. Y en el caso de elegir ser padre o ser madre o no serlo, pues tengan en cuenta que esa es nuestra decisión personal, es intransferible y debemos buscar que la respeten. Que la respeten así no la entiendan, ¿no? Por supuesto. Porque no andamos buscando que la humanidad entera entienda nuestras decisiones. Pero si logras que te respeten y que no te juzguen, esa ya es una buena forma de seguir con tu camino y asumir las consecuencias de tus decisiones. Eso es lo más importante, ¿no? Trae una consecuencia. Sí, eso es lo más importante.
Otra cosa es entender que cuando uno hace algo que va en contra de lo establecido, pues siempre va a aparecer alguien que nos quiera sentar en el banquillo de los acusados para cuestionarnos y encontrar fisuras en nuestra posición. Pues está bien debatir, ¿no? Tratar de que respeten tu posición, pero también siento que es necesario alejarse cuando el que acusa o censura tu posición trata de tomar decisiones sobre tu vida, y es mejor abandonar ese tipo de conversaciones, pero de una, porque son tremendamente nocivas. Es que no está bien que te cuestionen y que te juzguen por tus decisiones, simplemente por el hecho de que son diferentes a los que toma el resto del mundo. No permitas que una conversación se convierta en una constante búsqueda de justificaciones para explicar tu punto de vista sobre algo, sencillamente porque nadie, absolutamente nadie tiene el derecho de fiscalizarte por el simple hecho de no ser parte de la mayoría. Entonces, si tienes un punto de vista que defender, pues bien, defiéndelo. Pero no aceptes que cada conversación se convierta en un paredón. Hay que salir de ahí. Mira, yo saldría diciendo, a ver, ya te expliqué mi posición. No espero que la entendas, pero por lo menos acepta que tu opinión no va a cambiar nada. Puedes opinar lo que se te dé la gana, que eso no va a hacer que mi decisión cambie. Entonces, cuando aceptes eso, pues tal vez allí va a empezar a respetar mi posición por más que no la entendas. Y listo. Se acabó la preguntadera. Esa es una buena salida de emergencia. Sí, ¿no? Es infalible. Y otra cosa que hay que entender es que una cosa es aceptar y analizar una posición, y otra cosa es permitir que otros decidan sobre nosotros. Y sobre todo cuando se trata de una decisión tan trascendental como es la de tener un hijo. Así que nunca borras de tu mente que en este caso no hay opinión más valiosa e importante que la tuya propia. Dedicamos este episodio que vamos terminando a una de las preguntas más frecuentes que nos hacen, y es la que indaga sobre nuestra paternidad extraviada. Pero son muchas las preguntas que a diario nos envían por todos los canales de Renunciamos y Viajamos sobre esto de recorrer el mundo, viajar en pareja, trucos de economía viajera y otro montón de temas, ¿no? Precisamente por eso, el siguiente episodio de Viajes sin Reservas vamos a responder las preguntas que nuestros Patreons nos enviaron desde diversos lugares del mundo, y están interesantísimas. Así que el próximo jueves no olvides buscar un nuevo episodio de Viajes sin Reservas porque va a estar buenísimo. Me encanta esta relación tan íntima, ¿sabes? Y tan familiar que hemos creado con nuestros Patreons. Estar siempre en contacto con ellos, escuchar sus historias, saber que están felices con las recompensas que les estamos dando. Eso también es muy lindo. Y que les encanta nuestro trabajo exclusivo que hacemos para ellos. Eso es muy gratificante. Además sentimos como que tenemos nuevos amigos y que tal vez en algún momento los vamos a encontrar en el mundo. Claro, así es. Por esos días estamos haciendo videos exclusivos contando situaciones y reflexiones que no es prudente contarle a todo el mundo. Pues los amigos VIP de Patreon están encantados con esas historias. Entonces, no te pierdas el siguiente episodio porque seguramente una de las inquietudes de nuestros Patrons puede resolver alguna de tus dudas más frecuentes sobre vivir viajando o sobre Renunciamos y Viajamos. Y si quieres ser patrono de este proyecto nómada, pues visita www.patreon.com/renunciamos y viajamos. www.patreon.com/renunciamos y viajamos. Y así vamos cerrando este episodio de Viajes sin Reservas. Muchas gracias por escucharnos y permitirnos darle valor a tu semana con este podcast. Recuerda que cada jueves puedes encontrar un nuevo episodio en tu plataforma favorita. Estaremos cada semana en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iVoox o cualquiera que sea tu proveedor de podcast favorito. También puedes escuchar este y los demás episodios de Viajes sin Reservas en www.renunciamosyviajamos.com y cada viernes en nuestro canal de YouTube. Y por favor, no olvides contarle a alguien que escuchaste este podcast, ya sea en tus redes sociales o personalmente. Hey, mira que escuché el podcast de Lina y Andrés de Renunciamos y Viajamos y está buenísimo, ¿eh? Esa es la mejor forma que tenemos para crecer en este formato y te vamos a agradecer en el alma. También te esperamos en Instagram, en Facebook, en Twitter y YouTube. Deja un comentario, cuéntanos un tema que quisieras escuchar en los siguientes programas o deja un mensaje que por allí siempre le respondemos. Nos encuentras como Renunciamos y Viajamos en todas las redes sociales. La música original de este podcast es de nuestros grandes amigos del Psicópata Billy.
Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sin reservas. Y recuerda, la vida es hoy mismo, así que no dejes para mañana lo que puedes viajar hoy. Chao.